Bendiga hermanos en esta mañana. Bueno, vamos a empezar la reunión en esta mañana y primero les invito a orar al Señor y encomendar esta reunión al Señor, que sea su Espíritu Santo quien nos esté guiando en esta mañana. Señor, te damos gracias, gracias por un día más que podemos estar juntos, Señor. Cada hermano en su hogar, Señor, compartiendo, Señor, este culto a ti, Señor. Te damos gracias, gracias porque, Señor, no hay impedimento, Señor, para buscarte, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. No hay impedimento, Señor. Y por eso te damos gracias a ti, Señor, en esta mañana. Y nos encomendamos en tus manos. En esta hora, Señor, este culto lo encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, en esta mañana que está en su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea tu palabra, Señor, quien nos transforme, que sea tu palabra, Señor, quien obre en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Un nuevo culto virtual, diferente, pero ya sé que va a pasar dentro de poquito. Vamos a estar todos juntos adorando a nuestro Dios. Bueno, hoy me tocó dar el devocional. Mi devocional va a estar basado en Primera de Reyes 6, la dedicación del templo de Salomón a Dios, y también cuando él trae el arca del pacto al templo, ¿no? Se lo voy a resumir porque no me voy a basar de ese texto, pero voy a leer un pasaje que está en el Nuevo Testamento, pero lo voy a resumir un poquito lo que decía en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 6. Dice que el templo que Salomón construyó era un templo totalmente hermoso, era un templo que estaba hecho de oro, de plata, bronce, piedras preciosas, las mejores maderas, eh, palmeras, olivos. La Biblia dice que era un templo totalmente glorioso, ¿no? En todo su esplendor había un- muchísimas cosas de las cuales uno se podría asombrar. Pero, sinceramente, Salomón hizo semejante obra de arte porque entendía lo que iba a estar adentro. Lo que iba a estar adentro era la mismísima presencia de Dios. Iba a estar el arca del pacto, en el cual adentro estaban las tablas, que era la ley de Dios, ¿no? En la cual un cristiano se deleita en la ley de Dios. Pero no es en lo que me voy a basar, sino en la hermosura de ese templo, porque Salomón entendía que ese templo tenía que ser totalmente hermoso, pero no se comparaba con lo que realmente albergaba, que era la mismísima presencia de Dios, el arca del pacto. Saben, Salomón en una frase en 1 Reyes 8:12 dice que él edificó esa casa para Dios para siempre. Pero vemos que en el libro de Isaías, en el capítulo 66, dice Isaías perdón, dice Dios, ¿no? En el libro de Isaías que él no iba a habitar en templos hechos por hombres, sino que él iba a habitar en nosotros. Ahora a Dios se le plació habitar en nosotros. Ese templo que Salomón había hecho con toda esa gloria no era más que para albergar algo mucho mayor, que era la mismísima presencia de Dios. Y hoy en día vamos a leer 1 Corintios 6, en 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu con él es. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Hacer que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en eso es lo que me voy a basar. Nosotros, nuestro cuerpo, hoy nosotros cristianos, creyendo en la obra redentora de Jesucristo, ya no somos nosotros quien decidimos, sino que es nuestro Señor Jesús el que habita en nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Imagínense Salomón haciendo algo terriblemente hermoso que era el templo para algo terriblemente mayor, que era la mismísima presencia de Dios.
Nosotros reflejamos con nuestro cuerpo que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nos cuidamos en nuestra forma de hablar, nos cuidamos aún en nuestra apariencia. No es lo más importante, pero nos cuidamos, tratamos de ser personas que seamos agradables, tratamos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Muchas veces pasamos por alto eso de, no, lo de afuera es superficial, pero también nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. No solamente nuestro espíritu, no solamente nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo también es de Dios. Glorificamos de tal forma como ese templo de Salomón a Dios, con toda esa terrible magnificencia que tenía ese templo. Glorificamos a Dios porque dice que Salomón estuvo hasta en los detalles, los más que no se veían, estuvo en esos detalles también, ¿no? Nosotros estamos en esos detalles. Dice la Biblia también que nosotros somos como vasos de barro porque lo que importa es lo que está dentro. Esa es la comparación. Por supuesto que el templo, a pesar de todo el oro que tenía, todas las cosas finas que tenía, no se comparaba con lo que estaba dentro. Así somos nosotros, ¿no? En comparación de lo que realmente está dentro nuestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero hacemos como Salomón, dedicamos ese tiempo a nuestro cuerpo, a nuestro templo. Dios ya no se deleitó estar en templos hechos por hombres, sino que ahora está en nosotros. Cuidemos nuestro templo, cuidemos todo nuestro ser, nuestra mente, ¿no? Para poder glorificar a Dios en cada acto de nuestra vida. También en 2 Corintios 6:14 en adelante habla también de no juntarse con gente que no edifica, de no contaminarnos con cosas que ven nuestros ojos, cosas que hablamos, ¿no? En eso también tenemos que cuidar lo que es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Así que, no más que eso, solamente decirle que tengan un lindo culto. Vamos a tener un momento de oración y así que, hermanos, podamos meditar en eso. Glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Tendría un millón de cosas para hablar, pero bueno, el tiempo es tirano, el tiempo se acorta en lo que es virtual, así que dejo que mediten eso en sus casas. ¿Glorificamos nosotros a Dios con nuestro cuerpo? Esa es la pregunta para que meditemos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. Canten alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, sí vayan con alegría. Vengan ante su presencia con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y suyos somos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren a sus puertas con acción de gracia. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracia, alaben su nombre. El Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Bueno, en esta mañana vamos a adorar a nuestro Dios, cada uno desde sus lugares, pero en un mismo espíritu. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí.
ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, mirando al cielo encontraré al inocente quien murió, Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios. 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 Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra sembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo.
todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Bajar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Cristo es Señor. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos reveles a nuestros corazones tu gloria, Señor, a través de la palabra que se va a predicar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros, Señor, revelarnos cosas que no entendemos, exhortarnos, guiarnos, ministrarnos, Señor, a través de tu palabra que es viva y eficaz y hace lo que tú quieres, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor, y damos paso, Señor, a la exposición de la palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Buenos días, hermanos de Iglesia en Casa. Qué bueno que es encontrarnos una vez más, bueno, a través de estos medios hoy, en los cuales en estos días se denomina iglesia virtual, reuniones virtuales, iglesia a la distancia, que por un lado sí es virtual la reunión porque bueno, la miramos a través de un celular, la miramos a través de una computadora o a través del televisor, pero por otro lado también, del otro lado está la iglesia reunida en distintos lugares, la iglesia que somos nosotros, y hoy esta situación nos toca estar a la distancia, pero podemos compartir la palabra del Señor. Y no solamente es la predicación, sino que hemos tenido un tiempo de reunión en el cual algunos hermanos oraron, otros han cantado y otros también han reflexionado sobre la palabra. Entonces ahora nos toca hacer esta reflexión y esta predicación final.
Domingos anteriores traté de enfocarme en el sufrimiento de la iglesia o de los hijos del Señor y cómo Dios obra en medio de esos sufrimientos. Por eso utilicé el pasaje de la iglesia de la Odisea en ese mensaje de Jesús a las 7 iglesias en el principio del libro de Apocalipsis. Por eso la semana pasada hablé de cómo Jesús ya había orado por sus discípulos que en un tiempo iban a sufrir y cómo esa oración era extensiva para nosotros también. Y hoy me voy a enfocar en un pasaje de la Biblia y en una historia de la Biblia conocida para muchos, pero en el cual hoy vamos a sacar una enseñanza y vamos a pedir que el Señor hoy nos hable a través de su palabra. Y está en Hechos capítulo 16, versículo 23. Hechos 16, versículos 23, y mientras ustedes la están buscando en su Biblia, ahí en familia donde están, me voy a ocupar un poquito de contarles un poco de qué viene el contexto. El contexto es, y quienes están ahí en esta historia son Pablo y Silas, dos misioneros encomendados por el Señor para la obra de las misiones, y habían llegado a Filipos y estaban predicando en Filipos, y cuando empieza el capítulo 16 o cuando ya llegamos al versículo 11 del capítulo 16, vemos como Pablo le predica a una mujer llamada Lidia, que era una mujer que vendía telas, era una mujer de negocios de la época, y a través de la predicación de Pablo dice que Dios le abre los ojos a Lidia, ella puede conocer la grandeza del Evangelio y su familia puede llegar al Señor. Y después de eso dice que Pablo predicaba todos los días, y cuando estaba predicando todos los días en la calle, dice que una muchacha que tenía espíritu de adivinación lo seguía día tras día y le gritaba cosas, hasta que un día Pablo echó fuera el demonio que estaba en esta muchacha, y un montón de personas que se veían beneficiadas de esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación y era utilizada por un montón de gente que sacaba beneficios económicos, empezaron a hacer una revolución porque el negocio se le estaba terminando, y de pronto Pablo termina con Silas en la cárcel de la ciudad. Y en ese contexto nosotros vamos a leer en este pasaje: Pablo y Silas, por predicar el Evangelio, terminan en la cárcel de Filipo, y es en este contexto que podemos leer a partir del versículo 23, que lo invito a que podamos leer juntos en esta mañana. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándole a su casa le puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hasta acá es la palabra que vamos a leer. Bien, es una palabra que para quizás muchos la han leído o es conocida, y nosotros debemos ser justos con la palabra y saber que la enseñanza de este pasaje está en el poder que tiene Dios para salvar a las personas. Nosotros vemos que Dios es poderoso en este pasaje y que siempre el protagonista de la historia va a ser Dios, porque Dios muestra su poder en este pasaje para cuidar a sus siervos que estaban en la cárcel y ver cómo Dios prepara ese terremoto en la medianoche, y ver el poder de Dios grandioso para salvar, para llegar a la casa a ese carcelero que unas horas antes estaba trabajando para el Imperio Romano, que un tiempo antes también lo vemos que estaba guardando a esos presos. Ahora lo vemos como la salvación llegaba a su casa y cómo él se podía alegrar. Nosotros vemos el versículo 34, cómo él con su familia glorifica a Dios porque la salvación había sido parte de él y había llegado a su casa. Entonces, este pasaje principalmente nos habla del poder de Dios para salvar a las personas. Pero yo me quiero quedar en algo del versículo 25, que quiero que sea nuestra reflexión en este domingo, que dice: pero a la medianoche,
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas, en medio de la noche oscura, en medio de un lugar totalmente indigno para cualquier persona estar, porque uno puede imaginarse cualquier cárcel, la más indigna de estos tiempos, si no tenía nada que ver con la indignidad que tenían las cárceles en ese tiempo. Y la Biblia nos dice algunos datos acerca del encarcelamiento de aquella noche, porque dice que lo mandaron al calabozo de más adentro, o sea que era al lugar más bajo, al lugar donde se metían los peores presos y donde estaban de una manera más indigna, y dice que los ataron en el cepo, en una posición totalmente antihumana y en las cuales estaban privados de poder estar alimentados, de poder tener un vaso de agua, y estaban en las peores condiciones ahí donde estaban. Pero dice que en medio de esa noche dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor. Creo que hay un dato bastante importante acá que nos podemos reflexionar, es que dicen que cantaban himnos. Estuve mirando la etimología de la palabra himnos o viéndola en el diccionario, y un himno siempre, en todas las culturas y hasta el día de hoy, nos habla de una canción de esperanza, de gozo, de gloria y de alegría, y de esperanza en una deidad. Eso es lo que dice, que en las culturas los himnos eran una canción que expresaba gozo, alegría y esperanza en una deidad. Y en este caso, en el pueblo de Israel no era diferente. Los himnos expresaban alegría, expresaban gozo y expresaban una esperanza en la deidad, que en este caso era el Dios de Israel. Entonces podemos imaginarnos que no sabemos qué era la canción o el himno que estaban cantando Pablo y Silas, pero sí podemos saber, por esa regla general, que lo que Pablo y Silas estaban cantando en medio, vuelvo a decirles, de esa noche oscura, era una canción de gozo, era una canción de gloria, era una canción de alegría y de alabanza a su Dios. Porque una canción de alegría y una canción de gozo se expresa desde un corazón que puede tener alegría. Ahora, algo que a veces nos puede llegar a confundir es decir, ¿cómo puede brotar una canción de alegría, una canción de gozo y de plena confianza como es un himno en medio de una situación tan difícil? ¿Cómo puede brotar? Bueno, nosotros vemos acá que en esa noche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y se ve que esto no es fácil, porque nosotros podemos ver que lo podemos ver por nuestra propia experiencia, porque yo creo que si somos honestos cada uno vamos a pensar que no siempre en los momentos más difíciles lo que primero dispara nuestra mente es cantar himnos al Señor. Porque en los momentos de presión absoluta y de dificultades muchas veces nuestra mente dispara para distintos lugares, y esos lugares pueden ser la queja, el temor, el preguntarse cosas. Pero en este caso, en la mente de Pablo, esa situación que estaba pasando disparó para poder cantar himnos al Señor. Y cuando yo les decía que muchas veces nuestra mente no va para ese lado de cantar himnos, me acordaba de una vieja historia que está relatada en el Salmo. En realidad no es una historia, sino que era una vivencia que estaba teniendo el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia, que quizás lo que ellos dejaron hacer juntamente es de dejar de cantarle al Señor en un momento difícil de la historia de Israel, también cuando estaba cautivo en Babilonia. Si me quieren acompañar en el Salmo 137, Salmo 137, Israel estaba cautivo en Babilonia, y vamos a ver la diferencia que ellos tuvieron con Pablo en ese momento de dificultad que ellos estaban pasando. Se encontraron en el Salmo 37, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellas, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantando algunos de los cánticos de Sión. Bien. Por un lado, en Hechos, Pablo y Silas en un momento de dificultad absoluta. Por otro lado, el pueblo de Israel en el Salmo 37 también en un momento de dificultad absoluta. Pero nosotros acá vamos a ver una diferencia. Pablo y Silas cantaron himnos. El pueblo de Israel dejó de cantar. Dice que aún habían colgado sus arpas en los árboles en señal de tristeza y en señal de que no podían cantar. Ahora, lo que los unían a los dos, tanto a Pablo como al pueblo de Israel, era que estaban pasando una situación de extrema dificultad.
pero el Dios era el mismo. Sin embargo, Pablo había tomado la decisión de cantar himnos a Dios y el pueblo de Israel había dejado de cantar a su Dios. Ahora, me preguntaba por qué Pablo, están Pablo y Silas acá, pero si nos centramos en Pablo, ¿por qué Pablo podía cantar y expresar alegría en medio de la situación en la que está pasando? Bueno, llegué a la conclusión de dos cosas. Por ahí ustedes en sus casas o meditando en este pasaje, o ahora mismo pueden llegar a otras conclusiones también. Fue tan grande el ministerio de Pablo y tiene tantas cosas que dejó expresada en la palabra, pero yo me voy a quedar en dos. ¿Por qué Pablo podía cantar en esa noche de la cárcel de Filipo himnos al Señor? Bueno, la primera es porque Pablo conocía a Dios y conocía las obras de Dios. Pablo era un hombre dedicado a la palabra. Pablo era un hombre dedicado a la reflexión de su palabra, de lo que estaba escrito en la palabra de Dios, de lo que Dios había hecho, de la persona de Dios. Pablo meditaba en la persona de Dios. Entonces Pablo era un conocedor de Dios y de su obra. Y conocía que Dios le pertenece todos los tiempos. Y sabía que el Dios que le había encomendado la predicación no le iba a fallar. Entonces, una de las cosas que vemos es que Pablo conocía a ese Dios y sus obras. Y segundo, Pablo estaba consagrado a ese Dios que él conocía. Pablo vivía para ese Dios. Entonces, Pablo estaba plenamente convencido de que Dios le iba a guardar porque Pablo vivía y servía para ese Dios. Y como dijo en alguna oportunidad, sea que hoy tenga que estar de este lado de la eternidad o que me toque estar del otro lado de la eternidad, igual yo confío en el Señor porque del Señor son los tiempos. Esa era la diferencia. El pueblo de Israel en el Salmo 37 se había alejado de Dios, estaba cautivo, ya no conocía a Dios, no conocía su obra, no se dedicaba a conocer a Dios, no estaba consagrado a Dios, es más, estaba consagrado a otras cosas y por eso había dejado de cantar. El hombre que tenemos en la medianoche de esa cárcel se había dedicado a conocer a Dios y su obra y estaba plenamente confiado. Los salmos del Antiguo Testamento que hablaban de la confianza de un Dios que está con sus hijos en medio de los momentos más difíciles eran carne en él. Y él confiaba en su Dios y él estaba plenamente consagrado y entregado a la obra de Dios. A la pregunta, hermanos, de por qué este hombre cantaba himnos en su momento más difícil, conocía a Dios y estaba consagrado a Dios. Encontré estos días una frase del famoso predicador inglés Charles Spurgeon, hablando de Pablo, que me gustaría leérselas en esta mañana, y decía así, dice así esta frase, dice: allí están Pablo y Silas, ellos han estado predicando, y sus pies son arrojados en el cepo por eso, ellos morirán en la mañana, pero a medianoche ellos cantan alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchan. Uno hubiera creído que en ese calabozo tan asqueroso ellos se habrían quejado y gemido toda la noche, o que al menos hubieran caído dormidos, pero no, ellos entonaban himnos a Dios y los prisioneros los escuchaban. He aquí la paz, la calma, la quietud de los herederos del cielo. Me encantó esta frase. Pablo era un heredero del cielo, no en el futuro, ya en esta tierra, y él estaba plenamente confiado en el Dios al cual él servía, al cual él conocía y en el cual él confiaba. Ahí estaba Pablo. Entonces, hermanos, en esta mañana nos podemos pensar acerca de cómo está nuestra vida hoy. Estamos pasando quizás este mundo, y la iglesia no es la excepción, por algunos momentos de dificultad, de desconcierto, de tantas cosas que se escuchan en estos tiempos. Estamos alegres, estamos alabando al Señor, estamos viendo todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en estos tiempos, o estamos entrando en la tristeza, en la amargura, y cada día que nos levantamos a la mañana no expresa una vida de alabanza al Señor. Hermanos, si es así, me gustaría preguntarte hoy, ¿cómo está tu vida de conocimiento de Dios y de su obra? ¿Estás buscando conocer a Dios y su obra? ¿Las palabras de este libro son carne en vos en estos tiempos? Esos salmos
que sostienen tanto, esa oración que leímos la semana pasada, sumo sacerdotal, el libro de Filipenses, la protección de Dios en su pueblo en el libro de Éxodo, los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿son parte tuya de plena confianza hoy? Quizás si no es así, es lógico que hoy estés en tristeza y estés en amargura y un canto no pueda salir de en medio de tantos momentos difíciles. Ahora, otra cosa, ¿estamos viviendo una vida consagrada al Señor? ¿Estamos viviendo una vida para Él? ¿O estamos viviendo una vida para nosotros mismos en estos tiempos? Si nosotros en estos tiempos estamos viviendo una vida para nosotros mismos, quizás sea lógico que viviendo una vida para nosotros mismos en algún momento estemos confundidos, ¿sí?, en este mundo y ya no sepamos quién es nuestro dueño, quién es nuestro Dios, a quién respondemos. Pero si estamos viviendo una vida consagrada para el Señor, vamos a saber, como lo hacía este mismo hombre que lo vemos en medio de la noche cantando al Señor, que todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Entonces, hermanos, quiera el Señor que en estos tiempos aún podamos cantar himnos al Señor, canciones de alegría, canciones de gozo y de plena confianza en el Dios al que servimos. Quiero terminar con el Salmo 34, que tiene que ver con esto. Salmo 34, espero que lo hayan encontrado, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Acá vemos la historia de otro hombre que, al igual que Pablo, alababa al Señor en los momentos de dificultad. De hecho, el contexto del Salmo 34 es un momento de dificultad para él y para su vida personal, pero dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. No dice cuando todas las cosas están bien, no dice cuando parezca que está todo en calma, sino que bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestras bocas. Hermanos, vamos a orar y vamos a analizarnos por medio de esta oración cómo estamos en este tiempo, cómo está nuestra alabanza personal, familiar, ¿sí? Si la tristeza hoy es parte de nuestra vida, ¿sí? Si el dolor se ha hecho carne en nuestra vida, bueno, pensar en esto, ¿sí? Pensar en cómo está nuestro conocimiento de Dios y de su obra y cómo está nuestra consagración a ese Señor. Y cuando más meditamos en Dios, su obra, su poder, y más nos consagramos a Él, hermanos, yo le puedo asegurar por una experiencia personal, es que más nuestros corazones cantarán al Señor y cantarán de alegría en medio de las dificultades. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo que hoy estamos viviendo, porque queremos agradecerte, y queremos agradecerte en este tiempo no porque desconocemos lo que pasa, sino porque sabemos que tú eres el Dios que controlas todas las cosas. Padre, nosotros vimos en este pasaje que en la noche más oscura y en el momento de mayor dificultad, Pablo y Silas cantaban himnos, cánticos de gozo, cánticos de alegría, cánticos de plena confianza en ti. Ayúdanos a que esa también sea nuestra realidad. Y yo sé que esa realidad nosotros la podemos vivir solamente cuando nosotros meditamos en tu palabra y meditamos en tu obra, porque de esa manera tus palabras hacen carnes en nosotros. Y cuando vienen los momentos de dificultades podemos decir: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero si nosotros no meditamos en tu palabra y no meditamos en tus obras, vamos a estar despojados de toda confianza en los momentos de dificultades. Y también queremos consagrarnos cada día más a ti, queremos pertenecer más a ti en nuestro servicio. Pablo estaba consagrado a tu obra. Pablo sabía que era tuyo, y en esa consagración en la obra él hacía que él tenga plena confianza, porque él estaba cantando al Dios que lo había llamado. Ayúdanos a que cada familia que está escuchando se quiera consagrar más al Señor, que cada padre de familia, que cada madre de familia, que cada joven que está escuchando cada día se quiera consagrar más a ti y vivir para tu gloria, y de esa manera podemos cantar también en los momentos de dificultad. Por medio de tu Espíritu Santo trae esa convicción que tenía el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y que mi alabanza esté de continuo en mi boca. Ayúdame a hacer ese, Padre. Y perdóname por las veces
que me quejo, perdóname por las veces que no siento gozo, perdóname las veces que veo los momentos y las circunstancias más que poner mi mirada en ti. Y ayúdanos a que aún en los momentos de mayor oscuridad y en momentos de mayor desesperanza pueda alabarte a ti, porque tú eres nuestro Dios, no nos dejas y no nos desampararás. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar en estos días también a través de estos medios.